La pregunta del millón, el cuestionamiento que además es natural. Y en esta ocasión habla el señor Godoy. Y de frente, de una, porque se están tirando la pelotita y esto tiene que conocerlo el gobierno nacional. Si es que ya no lo conoce y de pronto aquí nos está haciendo discutir cuando son cómplices de todas las barbaridades que estamos viendo, ¿ok? Porque el señor Godoy, el presidente de la Judicatura, el mero, cuando se le consultó en un espacio con Fabricio Vela sobre qué pasó, quién dio la orden, por qué se atrevieron a tanto, el señor lo dice sin tapujos y sin un pelo en el cerebro, en la cabeza. Tranquilo, ñaño, que entre calvitos nos podemos hacer chistes, ¿ya? Y él dice que fue la policía. Señores, él menciona, el señor Godoy, el presidente de la Judicatura, dice que fue por orden de la policía. No sé si la policía tenga mayor jurisdicción en torno a las decisiones en comparativa con un juez, porque según la información que habíamos dicho nosotros en esta semana, fue un juez, pero con informe de la policía, y según el señor Godoy, además de que se puso a consideración de más autoridades de otras ramas para que hablen y si están de acuerdo o no, que nadie había dicho nada. Entonces, que la orden de quemar los documentos estaba muy bien sustentada, que no puede decir muchas cosas, pero que en el quid del asunto fue la policía. ¿Pueden creer estas declaraciones? Escuchar al presidente de la Judicatura decir que la policía, sí, en acusación directa, la policía, y me va a venir a decir John Reinberg, el señor Pitbull de Temu, que no hablan nada sobre el tema, precisamente sobre la limpieza interna que hay que hacer en la policía, porque dicen que solamente debe de ser el tema de los jueces y de la fiscalía. Que espérese, que vamos a hablar de eso ya mismo, porque tampoco se salvan. Nadie dice nada de tremenda situación que se ha develado en esta semana sobre la quema de información, porque parece ser que, por ejemplo, en el caso de Fito, no tienen ni siquiera previsto seguir investigando. No, ¿y ya para qué? Ya se encontró, ya se hicieron todos los trámites, ya quema, ya no es necesario. Oiga, y según no me acuerdo tanto el dato que yo estaba relatando, ¿no? Oiga, se quemaron documentos, cheques, contratos, memorias, computadoras, laptops, o sea, ¿por qué? Si estamos hablando de uno de los, y encima del más buscado, de uno de los más buscados, no sé si el más buscado, pero uno de los más buscados, que encima se le escapó en las narices al presidente Noboa. Qué raro, ¿no? Y de esto el gobierno nada. Escucha al presidente de la Judicatura acusar a la policía y no hay una sola reacción. Póngame, por favor, producción, el video. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la jueza que ordenó la destrucción de pruebas incautadas durante la investigación? De igual manera, por el presunto enriquecimiento además del caso que me manifiesta Fabricio al inicio de esta entrevista, en el caso de la jueza que llevó adelante todo el proceso de destrucción, aquí hay que decirlo, de la información que nosotros tenemos, porque realizamos un pedido de información dentro del proceso, quien solicita la destrucción de la evidencia es la propia policía. Son elementos que yo les tengo que contar. Hay un oficio que le solicita a la jueza que se realice el proceso de destrucción de todas las evidencias. La policía. Primera parte. La jueza, en el momento en el que llega este oficio, pone en conocimiento de las partes, una de esas de la policía, y dice, por favor, pronúnciese al respecto. Claro. En el proceso y de la documentación que tenemos levantada preliminarmente, nadie se opone, ni siquiera la fiscalía. Y obviamente la jueza, al no tener ningún tipo de objeción al respecto, procede con lo que aconteció. Sobre esto, si estuvo bien o mal, no puedo pronunciarme al respecto porque también está siendo analizado por las áreas técnicas y eso tendrá que subir en algún momento al pleno del Consejo de la Judicatura. Si algo se ponía como la fiscalía, no podía dar obviamente paso porque tenía que dar los elementos para decir no.
estos elementos sirven para otro proceso penal o podrían constituir evidencias dentro del proceso que se está realizando. Pero la información que tenemos documentada es dos hechos muy claros. Lógica. Primero, la policía solicita a través de un oficio a la jueza pone en conocimiento de las partes y no se pronuncia absolutamente nadie en contra de qué lindo, ¿no? Entonces, como dice, la jueza dice, ay, nadie habla, señores, es más o menos así, la policía dice que por favor tengo que quemar estos documentos de la investigación de Fito. Ay, son pagarés, contratos, algunos documentos, constitución de empresas. Creo que ya no hace falta, ¿no? Ya no hace falta, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo quemamos? Si alguien en esta sala se opone a que nosotros podamos quemar estas evidencias, yo dejo ahí. Yo dejo ahí. Que alce la mano. ¿Sabe qué? Vamos a hacer durante 5 días, como cuando se van a casar en el barrio, el cura dice, si alguien se opone, si alguien se opone, si alguien cree que esto valga para algo, sinceramente creo que ya no vale para nada, pero si a alguien le sirve, me dice, y yo no lo quemo. Pero si hasta el día de mañana nadie se manifiesta, yo procedo con la solicitud y debo dejar en claro que es una solicitud que envía la policía. No es que yo como juez estoy interesado en quemar esto, no. Es la policía y yo tengo que respetar lo que la policía dice. Oigan, mis queridos amigos, ¿sí saben que cuando a Correa lo procesaron, lo hicieron con una libreta que se hizo en un vuelo donde la asistente se acordó supuestamente de varios pagos? Y en ese rato, en ese viaje, en un viaje, la señora Pamela creo que era, ¿no? Se acordó, tuvo una epifanía, no sé, una cosa, y empezó a anotar y se acordó. Y esa libreta hecha, la entregó a la justicia y con una libreta hecha, ni siquiera encontrada, ni siquiera un chat, ni siquiera documentos revelados de Correa. No, con esa libreta hecha le hicieron un proceso al expresidente Correa, lo llevaron a juicio y lo condenaron en tiempo récord de, creo que en un mes. Póngale 45 días, póngale ya. Así, en tiempo récord. Y acá me están diciendo que encontraron un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de información que sirvió precisamente para hacer los allanamientos sobre el caso de blanqueo, sobre el tema del lavado de activos que tenían varios familiares del señor Fito, y que luego la fiscalía, la policía y los jueces decidieron simplemente desaparecer. Quemar la evidencia. ¿Alguien se opone a que quememos esta evidencia? ¿Nadie se opone? Muy bien, entonces, como nadie se opone, proceda, mi estimado. Ya iba el pirómano con la gasolina. Qué bestia. Oiga, de verdad que es extremadamente vergonzoso todas estas cosas. ¿Ha existido un pronunciamiento de la policía? No. ¿Ha existido un pronunciamiento del gobierno? Tampoco. Todo el mundo está calladito, pero yo aquí les voy a recordar, mis queridos amigos, porque de eso se trata, por eso estamos aquí, ¿ok? Una jueza ordenó la destrucción de pruebas incautadas durante la investigación por el enriquecimiento ilícito de Fito, identificado por autoridades como el cabecilla de los choneros. La eliminación del material fue ejecutada por la policía en cumplimiento de una disposición judicial emitida. Aquí hay un lavado de manos. No hay todavía palabras de la policía, pero si usted escucha bien, tenemos a el de la judicatura diciendo fue la policía y la policía diciendo por orden judicial. O sea, aquí la pelotita se la tiran bien bonito. Y de esto tampoco se escapa el gobierno. Porque no me puede venir a decir de la Gasca o John Reinberg o el señor Lofredo que no sabían nada. Porque está incluso involucrado la propia fiscalía. Porque sí es cierto, aún sin poder señalar al propio presidente de la judicatura, cuando dice que dentro de la petición nadie habló,
nadie se exaltó y se permitió. Perdónenme, ahí está. La eliminación del material fue ejecutada por la policía, dícese. Dentro de todos los allanamientos que realizaron, se encontraron un sinnúmero de cosas, ¿no? Escrituras, celulares, computadoras, facturas, títulos académicos. Hasta se encontró el acta de matrimonio, creo que por ahí entre tantas cosas. Todo eso para alguien resultó que era inservible. Ahora, ¿es raro, es ilegal? No. Está amparado incluso en un artículo, en el 444, numeral 16 del Código Orgánico Integral Penal. El fiscal dispondrá en un máximo de 3 meses el destino final de los indicios, artefactos, vehículos y otros objetos que sean ingresados en los centros de acopio y almacenamientos temporales que no sean de interés pericial. Si el informe determina que ya no sirven, que ya no lo necesitan, puede el fiscal, amparado en un artículo, tomar la decisión de proceder a eliminar estas pruebas. El único problema, y creo que es razonable, y creo que es normal el reclamo, es que estamos hablando de una de las personas, primero, más buscadas, segundo, se les fue de las narices, y tercero, ¿qué carajo les cuesta? ¿Cuánta pendejada deben de tener almacenada? Me van a decir, no, que mucho espacio, loco. Dice que esta nota ya no se puede. Mira cómo mira cómo se nos cae esto encima. Hay que empezar a destruir. Ok, empecemos a destruir. Sí, con lo de Fito primero. Es porque de todas maneras, ¿no? ¿Qué les costaba? Digo, por la connotación, o sea, por la connotación del personaje incluso. Tengámoslo ahí un ratito. Pero no se van a escapar tan fácil. Ahora, me apena mucho decir, mis queridos amigos, ¿quién más podría investigar esto? Háganme acuerdo para preguntarle mañana a Mauro. ¿Quién más para poder investigar? La Asamblea. ¿Pero qué va a investigar la Asamblea? Si la Asamblea está completamente entregada al poder fáctico de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a investigar la Asamblea si acaban de votar para no investigar el caso de Proeg? Perdónenme. Qué mamarrachada, por Dios santo. Qué mamarrachada y qué injusticia. Completamente. Se acabó. Free drinks on